El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos hoy en la Sagrada Escritura, como, sobre todo en el Evangelio, cómo el Señor va a su tierra. Dice que fue a Nazaret, donde se había criado. Allí pues lo conocían muy bien, humanamente hablando, porque allí había vivido en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, hasta los 30 años. Y dicen cómo el Señor recibe el rollo del profeta Isaías y al desenrollarlo encuentra el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y dice: me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar la libertad, a los ciegos la vista, a anunciar pues el Evangelio. Nosotros como iglesia creemos firmemente en que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es Dios. Cuando miramos esta palabra, encontramos cómo en la antigüedad la iglesia primitiva comenzó a reconocer que el Señor Jesucristo no era un simple hombre, sino que había algo especial en él. Y fueron reconociendo hasta tal punto que fueron capaces, iluminados por el Espíritu Santo, de comprender que estaban con Dios. Dios que estaba caminando con su pueblo. Lo encontramos en los textos de los evangelios. Dios que se abaja.
Y esa es nuestra riqueza. Como cristianos, el centro de nosotros es reconocemos que Cristo Jesús es Dios y hombre. Y por tal motivo nos tenemos que sentir orgullosos, porque nuestro Dios se hizo hombre. Usted vaya a mirar las culturas, otros pueblos, otros tipos de religión, vamos a encontrar que ellos conciben como ser lejano la revelación cristiana. En la revelación cristiana, Dios se abaja. Y ese es el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios. No hay más dioses. Y entonces, insistir, pues, es importante que nos mantengamos siempre en ello. El misterio de la encarnación es fundamental para nosotros los cristianos. Dios que se hace hombre. Que eso no nos lo quite nadie. En esto tenemos que tener esa idea muy clara. Esa idea tiene que estar muy clara. Algunos van a decir, pero el Padre, ¿por qué está alborotado hoy? Pues me alboroto porque es que hay algunos que no están creyendo en esto y muchos que están atacándolo. Entonces uno dice, entonces, ¿en qué estamos? Como San Pedro también escribió en su carta que tenemos que dar razón de nuestra fe. Yo considero que en la época por la que estamos pasando nosotros, como iglesia, tenemos que despertarnos. Los laicos se tienen que despertar. Se tienen que formar, tienen que leer más, tienen que investigar más. No pueden tragar entero. Porque si seguimos tragando entero, si comenzamos a vivir nuestra fe como inmaduros, una fe emocional, porque es que en eso estamos ahora. La gente cree que la fe es pedirle a Dios cosas y ya, y no más. Y eso no es así. Entonces nos quedamos con una fe infantil. Creemos que cumplimos, que estamos muy bien cuando yo le pido a Dios que me ayude en el día. Entonces me echo una bendición al revés a las carreras y creo que con eso es suficiente. Eso yo ya soy cristiano porque hago eso. Mamarracho que a veces hace la gente ahí y cree que con eso cumplo. No. Llevamos muchísimos años como iglesia, más de 2000 años, y los cristianos hoy tienen que estar preparados. Tienen que aprender a dar razón de la fe. Tienen que salir de ese infantilismo en el que nos hemos mantenido durante muchos años. Y tenemos que dejar la pereza, porque es que entonces se limitan a lo que el Padre diga. Se limitan a una catequesis mediocre. Se limitan a un curso prematrimonial a las carreras. Se limitan a cosas muy pequeñas. Entonces no profundizan. Tenemos que ahondar más para defender, ahondar más. Y entonces cuando ahondamos más, hablando hoy de la divinidad del Señor, pues nos damos cuenta que tenemos personas que están desfigurando la divinidad del Señor. Y ustedes todos tienen que saberlo. Yo quisiera hoy hablarles de eso, una partecita. Eso parece como una clase de teología, pero pues me parece que es importante saberlo, porque no nos enredemos. Porque no podemos seguir andando en un pietismo. No, que eso ya no encaja en la sociedad, ya no encaja. Por eso es que nos ven como raros, como beatos, unas beatas ahí rezando que no saben nada. Me perdonan la expresión, no es con ustedes ni acá tampoco, pero esa es la visión, eso es como el mensaje que le estamos dando a la gente. Ignorantes que rezan allá. Y no puede ser así. No. Espero que me entiendan, no lo digo de forma despectiva.
sino que esa es como la visión que tiene la gente de nosotros, que somos como una partida de brutos, que nos allá mantenemos echando, camándola y que no sabemos nada más. Y es falso, es falso. Oramos el Santo Rosario, somos de oración, pero también tenemos razones de peso para poder orar. Tenemos razones, no somos cualquier cosita ahí tirada, pues que no sabe más, no señor. Y tenemos que cada día aprender más y defendernos. Hoy les quiero hablar rápidamente, para que no se van a dormir allá, aquí están todos despiertos, pero es de personas que desde dentro están tratando de desestabilizar la fe. Ojo con eso. He dicho muchas veces que tenemos gente de afuera que nos atacan. Bueno, ya estamos acostumbrados que de afuera nos